Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde me estén viendo y oyendo. Saludos de su pastor alemán, como es uno de mis apodos. Quiero hablar de un tema hoy que es importante que lo comprendamos y la actualidad de lo que está pasando en el mundo realmente nos hace reconsiderar de tratar con este tema. Y el tema que quiero poner hoy se llama Lo constante en la vida del creyente es el cambio. Ahora, en este título hay cierta como contradicción. Cambio y constante son cosas que casi se contradicen, pero al estudiar la palabra de Dios, podemos realmente concluir de que para el cristiano, desde que se convierte al Señor Jesucristo hasta que entre la eternidad o que Jesucristo regresa a este mundo, lo constante de mi vida debería ser el cambio, porque la Biblia habla de una transformación, de un cambio completo y radical de mi vida mientras viva hasta que venga el Señor. Entonces, el cristiano realmente no debería tener miedo a cambios que le vienen en su vida, sino que las debería saludar y debería siempre tener en su corazón la pregunta: Señor, ¿qué área de mi vida me toca transformar ahora por las circunstancias que estoy viviendo o por cosas que me estén pasando en mi vida? Así que nosotros los cristianos podemos realmente enfrentar el tema de cambio y transformación con cierta paz en el corazón, sabiendo de que en la gran mayoría de los cambios Dios mismo está presente y se quiere manifestar en y con el tiempo a través de nuestras vidas. Ahora el versículo principal, que es el versículo favorito en la Biblia mío, está en Romanos 12 del 1 al 2, donde habla de que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es nuestro culto racional, o sea que ese debería ser mi estilo de vida todos los días, no solamente en las reuniones de la iglesia. Y Romanos 12:2 habla de que no nos debemos conformar a este mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente o nuestra manera de pensar, con tal de comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, que es, por supuesto, buena, agradable y perfecta. Entonces aquí el griego usa la palabra metamorfosis. Y este término lo conocemos de la biología cuando se nos explica de que una mariposa en su desarrollo pasa por ciertos estados, y el primer estado es la estado de una larva, como un gusanito. Luego se convierte en un cocón, y de este cocón con el tiempo sale una mariposa que es capaz de volar y de ser una criatura muy bonita, muy hermosa. Muchos disfrutamos la hermosura de estos animalitos. Pero este proceso de transformación completa, metamorfosis, esto es algo que habla de nosotros también. Lo que en la biología es la transformación de una larva a una mariposa, en la vida del cristiano es la transformación de un pecador separado en su manera de ser de la vida de Dios a un rey y un sacerdote juntamente con Cristo para servir en el reino eterno del Padre. Una transformación increíble. Si nos ponemos a pensar que nosotros éramos enemigos de Dios, adversarios de Dios, y ahora Dios hasta nos quiere exaltar hasta estar sentado en el trono juntamente con Cristo. Esta transformación es lo que Dios está preparando. Esa es la meta hacia la cual se dirige nuestra vida,
Y esta meta tiene aspectos presentes en esta vida, tiene aspectos eternos en la vida que viene, mas sin embargo deberíamos estar siempre conscientes que nuestra vida no va a ser una constante en esta antes de que el Señor haya regresado o nosotros nos hayamos ido a su presencia. O sea que el cambio va a ser algo con el cual debería yo contar en mi vida. Y los cambios generalmente en la vida del ser humano y del cristiano también se producen de dos maneras. La primera manera es que yo tome una decisión. Por ejemplo, un día con mi primera esposa, porque Dios nos habló, decidimos salir de Guatemala, salir de la iglesia que habíamos cofundado en Guatemala y nos fuimos a vivir a Alemania para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Esa fue una decisión que llevó hacia cambios grandes, muy grandes. Trasladarse de un país a otro no es nada fácil, pero lo hicimos. Pero por otro lado, puede haber cambios en nuestra vida sobre los cuales no tenemos ninguna influencia, no tenemos ningún control. Lo vemos ahorita, por ejemplo, en los desastres que pasan a nivel mundial. Incluso aquí en Alemania hubo un gran desastre hace un mes, donde mucha gente murió, muchísimos perdieron casas, trabajos y de todo. Esos son cambios que no se planifican, sino que pueden incluso venir de repente y la vida cambia de un momento para el otro, de un día para otro. Viene un cambio a la vida. En mi vida, un cambio así fue la muerte de mi primera esposa, yo tenía 50 años cuando me quedé viudo, y ese fue un cambio que no quería, que no deseaba, y por supuesto ni lo había planificado, pero este cambio me forzó a tomar decisiones que no había planificado antes. Entonces, cuando hablamos de cambio, tenemos que ver de que desde el punto de vista de Dios, el cambio de cambiar a un pecador perdido, alejado de la vida de Dios, a un heredero juntamente con Cristo, un coheredero con Cristo, un rey, un sacerdote eterno, este cambio lleva dos aspectos. En primer lugar, el cambio que nosotros queremos realizar más y más tiene que ver con lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. En la cruz, en la obra de Jesucristo, Dios proveyó los requisitos y las condiciones necesarias para que nosotros podamos realmente ser transformados en hijos de Dios y en reyes y sacerdotes juntamente en el reino eterno de Jesucristo. Entonces, esta parte no la podíamos realizar nosotros. La salvación del hombre, la transformación de un ser pecador a un hijo de Dios es algo que el hombre no puede realizar. Es imposible. Y esta imposibilidad de cambiar la naturaleza humana pecaminosa requiso de que Dios decidió hacerlo por nosotros en la persona de Jesucristo. El hombre era incapaz de cambiar su naturaleza, la naturaleza pecaminosa. El afán y el intento de las religiones del mundo es cambiar el pecador, que por naturaleza es pecador, por medio de actividades religiosas en un ser diferente. La Biblia dice que no se puede, porque sería una autosalvación, una autorredención, y la Biblia dice que es imposible que el pecador pueda restaurarse a sí mismo por medio de algún comportamiento. Entonces, lo más importante en el cambio que Dios quiere realizar en el ser humano, el cambio de la naturaleza de pecador a hijo de Dios, a nacido de nuevo por Dios y por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, este cambio
lo realizó Jesucristo solito en la cruz del Calvario, y nosotros podemos entrar a esta bendición y a esta transformación que por fe recibimos cuando decimos sí a Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Allá es donde se da el nuevo nacimiento, y este nuevo nacimiento trae la naturaleza del Padre en nuestro espíritu, la justicia del Hijo como posición de honor ante Dios, y la presencia y la obra y el fruto del Espíritu Santo dentro del creyente. Todo eso es nuestro inicio a la vida cristiana. Ese es nuestro capital con el cual iniciamos esta transformación, que desde este punto ahora llevará decisiones mías. Porque la decisión de que un día yo sea lo que Dios quiere que sea, y la meta es bien definida. En Romanos 8:29 habla de que nosotros debemos llegar a ser semejantes al Hijo de Dios Jesucristo. O sea que la meta es bien clara. Nosotros tenemos que llegar a ser como Jesucristo es un día. Pero para llegar a este punto, en la base y en el fundamento que Jesucristo ya puso, ahora nosotros nos toca tomar decisiones sabias que realmente ayuden y faciliten de que nosotros nos vayamos transformando, cambiando más y más a la imagen de Cristo. Dios hace la parte imposible que nosotros no podemos realizar, pero Dios ahora espera de nosotros lo humanamente, lo cristianamente posible, para que los cambios realmente lleguen a realizarse en nuestra vida. La pregunta es si nosotros ¿qué creemos? Si nosotros pudiéramos preguntar a una larva, ¿será que un día tú vas a volar? ¿Qué contestaría esta larva? Pues si podría contestar, la larva contestaría: por supuesto voy a volar, porque yo confío en el poder y la seguridad de los procesos biológicos. Ahorita soy larva, pero yo voy a volar definitivamente. Nada lo puede impedir si el proceso sigue naturalmente. Este mismo proceso se da también en el que ha nacido de nuevo, solo que el nacido de nuevo no confía en procesos naturales, pero sí confía en procesos espirituales, y de que si Dios dice de que un día yo voy a ser como Jesucristo, y si un día yo voy a estar sentado juntamente con Cristo en el trono, yo puedo aceptar eso, no porque yo tenga la fuerza de realizarlo, pero sí porque yo sé que Dios me ha capacitado a encaminarme a esta meta final para nuestra vida. Entonces, para que haya cambio en nuestras vidas, hay dos columnas que realmente marcan el cambio. Primero, la obra de Jesucristo soberana de Dios en lo que es mi salvación y redención. Segundo, mis decisiones sabias basadas en quien he llegado a ser en Cristo, pero que ahora yo tengo que tomar decisiones que me llevan adelante en este cambio. Yo creo de que si hay un mensaje que los últimos 18 meses nos ha dado al mundo entero y también a los cristianos, es lo que pasó con la pandemia, porque realmente hemos sido forzados a cambiar. Iglesias y cristianos han sido forzados a cambiar su modo de vivir, su iglesia. Se cancelaron reuniones, tuvimos que adaptar cómo le hacemos, cómo nos reunimos, qué hacemos si no nos podemos reunir por nada. Había países donde la gente estaba confinada en sus apartamentos y casas y no podían pero ni ir a ver a su vecino. Y todo esto fue un tiempo de cambio que fue forzado, pero yo pienso que Dios está anunciando: cristianos, vosotros tenéis la capacidad de ser flexibles y de adaptaros
a lo que pueda venir más adelante. Y yo creo que por eso este tiempo fue bueno, porque muchos han podido reevaluar su cristianismo, reevaluar su crecimiento en Cristo, reevaluar si los procesos de la iglesia realmente me han dado avance en mi vida o no, reevaluar mi propia posición delante de Dios. O sea que estos tiempos han sido buenos. Y podemos ver de la Escritura de que realmente los tiempos van a cambiar a una velocidad más rápido que jamás hemos visto. Fue anunciado en el profeta Daniel 12, versículo 4, de que habrá una multiplicación del conocimiento. Ahora, esta palabra multiplicación del conocimiento es interesante. En un libro que leí hace más de 20 años ya nos informaban de que el conocimiento total de la humanidad se duplica cada 4 años. O sea que en aquel tiempo ya, cada 4 años, la humanidad sabía el doble de lo que había sabido antes. No sé a qué velocidad va ahorita, pero es increíble la velocidad en que se desarrolla la vida. Entonces, vemos de que estamos en medio de algo que nos indica de que las cosas de la Biblia se van cumpliendo más y más y más. La persona que vivía en la Edad Media, por ejemplo, en la totalidad de su vida estaba confrontado a la cantidad de información que hoy se encuentra en un solo periódico diario. Es increíble. Entonces, también vemos de que situaciones y eventos mundiales antes que nos importaban. En alemán hay un dicho interesante que dice que ¿qué importa que se caiga un costal de arroz en la China? Y cuando yo crecía, cuando era joven y niño, realmente no importaba si se caía un costal de arroz en la China. Es un proverbio alemán. Quiere decir que no me afecta lo que está pasando en la China, mayor cosa a mí que estoy viviendo en mi casa en Alemania. Pero hoy ya sabemos de que si en la China se cae un costal contaminado con COVID, puede afectar a todo el mundo. Vivimos en una situación como nunca antes ha habido y por lo tanto como cristianos deberíamos estar mejor preparados para cualquier cambio que venga, porque puede haber cambios bruscos que no son planificados ni son deseados, pero si nosotros estamos acostumbrados dentro de nuestro corazón de que el cambio es la constante de mi vida, porque yo voy transformándome más y más, entonces estas situaciones no son tan difíciles de aceptar. Porque tenemos que reconocer que los seres humanos tenemos algo de miedo a los cambios, particularmente cambios grandes. La mayoría de nosotros preferiríamos que la vida estuviera tranquila, en una rutina normal, regular, que nada más se repite todo y que no nos estén molestando con mayores disturbios. Ese es un deseo humanamente entendible, pero espiritualmente no es realista, porque Dios nos quiere cambiar. Dios nos quiere motivar a seguir en este proceso de transformación. Y cuando uno está en una rutina completa, normal, y que nunca cambia nada, nada cambia en la vida, la transformación va a ser difícil. Claro, que no nos vamos a estar cambiando y transformando a cada rato. Eso sí no se soportaría. La larva pasa un buen tiempo en el estado de larva y el cocón también pasa un cierto tiempo. Pero que no haya ningún cambio en mi vida, que no haya ningún avance en mi transformación hacia la meta de llegar a ser como Jesucristo, eso es mala señal. Entonces debemos tener mucho cuidado de no ver el cambio como una amenaza, sino de ver el cambio como el plan normal de Dios para la vida de sus hijos. El cambio será la normalidad del cristiano hasta que venga el Señor.
Y por lo tanto, yo puedo concluir una cosa que es muy importante. Y si se te olvida todo lo que dije hoy, esta cosa quiero que te recuerdes, por favor. Por el hecho de que Dios está obrando en la transformación de mi vida y por el hecho que yo también colaboro en esta transformación, este momento en que yo estoy viviendo es el mejor de mi vida. Tenemos que reconocer esto como un hecho, porque este es el momento en que yo pueda, por ejemplo, tomar una decisión. Si no la tomé ayer, pasó. No puedo tomar la decisión de mañana porque no ha llegado el día, pero hoy es el día en que soy capaz de cambiar algo si Dios quiere que cambie algo. Y por eso la circunstancia en que estás viviendo, la situación, aunque sea difícil que estés pasando, esta situación de hoy es lo mejor que te ha pasado en toda tu vida, porque esta situación tiene la capacidad de acercarte más a la transformación que Dios ha decidido obrar en tu vida. Por supuesto, con tu colaboración, Dios espera decisiones sabias de tu parte, pero Dios está esperando que digamos sí a esto. La Biblia es bien clara, ya lo leímos en Romanos 12:2. La transformación es el plan de Dios para nuestras vidas, mientras estemos vivos. En 2 Corintios 3:18 habla de que seremos transformados a la imagen de gloria de Cristo, de gloria en gloria. En Filipenses 1:6 habla de que Jesucristo, Él perfeccionará la obra que ha iniciado en nosotros. Quiere decir que debería por la Escritura, por la Biblia y por mi biografía, debería reconocer que el cambio tiene un valor increíblemente grande para mi vida y no debería tener miedo que implican los cambios, porque los cambios muchas veces implican esfuerzos nuevos que no había tenido antes. Por ejemplo, si yo decido estudiar o aprender un idioma, esto va a cambiar mi rutina porque cuesta un poco. Pero yo sé de que el esfuerzo de estudiar algo que no había estudiado, el tratar de adquirir una habilidad que todavía no tengo, me va a llevar trabajo, me va a llevar sudor, pero este cambio es algo bueno, es algo válido, es algo digno de reconocer como algo bueno. Los zoólogos o los biólogos nos dicen de que cuando el cocón de la mariposa se empieza a abrir, la mariposa que está adentro todavía tiene que luchar para abrirse el camino, para abrir este cocón donde está adentro la larva. Y dicen que es algo muy interesante. Si uno ayudara a esta mariposa a salir de esta cosa dura y le corta un poquito, esta mariposa saldría, pero sería incapaz de volar. Porque dicen que el esfuerzo de abrir de abrir esta cárcel que le rodea a la mariposa ya formada, este esfuerzo de librarse de lo que le rodea es lo que bombea la sangre en sus alas y por eso la mariposa va a poder volar. La cosa que nosotros como cristianos tenemos que preguntarnos, ¿quieres tú volar o te quieres quedar allá adentro encerrado en lo que te rodea porque no tienes ganas de echar fuerza, no tienes ganas de luchar, podríamos decir? La mariposa librada de esta situación no solamente no puede volar, sino que en poco tiempo estaría una mariposa muerta y comida por otros animales. Y así los cristianos deberíamos, por supuesto, aceptar de que toda dificultad, que toda situación difícil es una oportunidad para realmente irnos transformando hacia la meta. El famoso estadista inglés
Winston Churchill dijo, un pesimista ve una dificultad en cada posibilidad, un optimista ve una posibilidad en cada dificultad. Otro dicho que he leído que me gustó es, si nosotros siempre hacemos lo que ya podemos hacer, nos quedamos siendo los mismos que ya somos. O la definición famosa de Albert Einstein de lo que es locura. Y Einstein dijo, la locura es cuando yo siempre hago lo mismo y espero resultados diferentes. Entonces, la parte nuestra en la transformación es muy importante, es decisiva, porque Dios hizo su parte, puso el fundamento, nos dio todos los recursos necesarios, pero ahora espera de sus hijos que sean responsables, que aprendan a vivir en la nueva identidad y en el nuevo poder que tienen y que tomen las decisiones necesarias para irse transformando hacia la meta que es la semejanza de Jesucristo y también la posición de reinar con Cristo en la eternidad. Hay impedimentos para este proceso de la transformación y no puedo hablar de todos que hay, pero voy a tratar de aislar los impedimentos más fuertes que pueden impedir el proceso de transformación en la vida de un cristiano. Y el primero, y eso sí lo considero el principal, es cuando no hay un arrepentimiento verdadero. Sabemos de la primera predicación de Jesucristo en Marcos 1:15 de que arrepentíos y creed en el Evangelio. Esos fueron los dos mensajes básicos que Jesucristo predicó. Y nosotros llegamos a ser cristianos porque nos arrepentimos de nuestra vida anterior y porque creímos la buena noticia del Evangelio. Pero eso no solamente fue una cosa única de que una vez nos arrepentimos y una vez creímos en el Evangelio, sino que realmente debería ser el estilo de nuestra vida, como lo dice Colosenses 2:6, de que así como habéis recibido a Cristo, así andad en Él. O sea que el arrepentimiento y la fe en el Evangelio deberían ser las dos columnas principales de mi estilo de vida y no de nada más de mi estilo de mi salvación inicial. Y la palabra arrepentimiento es la palabra en griego que implica un cambio completo de pensamiento. O sea que el arrepentimiento ni siquiera es descrito como algo principalmente emocional, sino que es descrito como una decisión de la mente reconociendo, yo voy en esta dirección está mal. Entonces, al arrepentirme, me doy una vuelta de 180 grados y me voy para acá. Entonces, el arrepentimiento es completo cuando yo nunca vuelvo a hacer lo que antes hacía. Si yo peco y digo, Señor, perdóname, me arrepiento, y ya no lo hago por un tiempo, y si vuelvo a pecar, me arrepiento del arrepentimiento. Pero eso no es arrepentimiento, es tal vez remordimiento, es tal vez algo de, me siento mal porque lo hice otra vez. Arrepentimiento, bíblicamente hablando, y yo sé que es una palabra difícil para todos nosotros, yo me incluyo, pero si yo tomo en serio la palabra de Dios, arrepentimiento es realizado cuando ya no vuelvo a hacer lo malo que antes hacía. Cuando dejo de mentir y ya no miento jamás, etcétera, etcétera. Y cuando el arrepentimiento es la base principal para la transformación de nuestra vida. Cuando llegamos a Cristo, aceptamos a Cristo, estamos felices y todo está bien, pero poco a poco nuestra vida se tiene que arreglar. Poco a poco tenemos que adaptar nuestra nueva vida a las reglas, a la ley de Cristo, no la ley de Moisés, pero sí la ley de Cristo.
Y tenemos que tomar decisiones en cuanto a nuestras relaciones, en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a nuestros hábitos, en cuanto a nuestra sexualidad, en cuanto a nuestro dinero. Muchas decisiones, o sea que Dios da tiempo, Dios siempre da tiempo para el arrepentimiento, pero si Dios quiere de que un día ya estemos de regreso en el camino opuesto y que ya no volvamos a hacer lo que antes hacíamos. Esto es arrepentimiento y por lo tanto arrepentimiento es fundamental para la transformación. La mariposa que quiere regresar a ser una larva, diríamos que está loca. ¿Quién va a querer ser una larva si puede ser una mariposa? Pero así algunos de nosotros nos comportamos. Disfrutamos la gloria de la nueva vida en Cristo y después queremos volver a ser gusanos. Y allá el arrepentimiento tiene que ser uno completo. El arrepentimiento es un tema muy grande en el libro de Apocalipsis. Allá aparece bastantes veces, especialmente en las últimas cartas a las 7 iglesias. Jesús llama al arrepentimiento y llama al arrepentimiento a iglesias. O sea que necesitamos acercarnos de una forma nueva a este término arrepentimiento. Y si no soy capaz de arrepentirme de un pecado y lo vuelvo a cometer, necesito hablar con Dios. Necesito buscar ayuda, necesito hacer algo para que ya no lo vuelva a hacer. ¿Por qué? Porque impide mi proceso de acercamiento a Dios, impide la transformación en la cual Dios quiere que estemos ocupándonos en nuestra vida. Así que arrepentimiento es un tema central para un cristiano y no es un tema que ya pasó porque ya una vez me arrepentí. Arrepentirme debe ser el estilo de mi vida, porque en el momento en que me doy cuenta de que eso lo que estaba haciendo está mal, está en contra de la voluntad de Dios, lo tengo que dejar de hacer. Y lo tengo que dejar de hacer de una vez para siempre, porque solo eso sería un arrepentimiento verdadero. Nuestra transformación será impedida cuando las metas de nuestra vida no son idénticas con las metas de vida de Dios para mi vida. Si yo quiero otra cosa para mi vida que Dios, la transformación va a ser difícil. Necesito preguntarme cuál es la meta de Dios para mi vida y puedo yo decir, la acepto y colaboro con la meta de Dios para mi vida. ¿O tienes tú metas en la vida que no están de acuerdo a la voluntad de Dios? Tenemos que ver de que el cristiano, claro que no podemos excusar todo lo que hacemos con la eternidad que nos espera, pero la eternidad debería ser un factor en nuestras decisiones de hoy, porque sabemos que todos vamos a morir y que todos vamos a resucitar con Cristo, pero tenemos que ver de que las decisiones de hoy pueden tener percusiones en la eternidad. Y deberíamos preguntarnos, ¿eso lo que hago hoy me ayuda a estar bien en la eternidad o no? O sea que esas son cosas que nos ayudan a ver este proceso de transformación que Dios ha iniciado desde que Él puso su mirada en nosotros. Una cosa que personalmente en mi experiencia me tocó vivir es cómo definimos la palabra bueno o bien. Porque la Biblia, claro que dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y los que somos llamados por su nombre. Pero estoy yo dispuesto a aceptar de que Dios define el bien diferentemente que yo. Cuando se murió mi primera esposa, yo no podía cantar canciones que decían Dios es bueno porque sentía que no cuadra en mi conciencia ver lo bueno en la muerte de una esposa. Pero tuve que llegar al punto de aceptar que sí,
La bondad de Dios también está en estos momentos amargos y duros, porque la bondad de Dios es algo que yo puedo creer en fe, que es real, que es justa, que es santa, y si yo no la comprendo, no significa de que la bondad de Dios no es buena. Entonces, si uno pierde todo, ¿es bueno eso? Yo digo que puede ser una cosa buena porque Dios puede obrar en una forma que sin esta tragedia no hubiera podido obrar. Entonces, ¿cómo defines tú lo bueno? ¿Cómo defines tú lo que está bien? Y termino con una cosa que ya indiqué al principio. ¿Cómo evalúas tú tu presente? Estás viviendo en la conciencia que hoy es el mejor día de toda tu vida. Tú ahorita estás en la mejor situación de tu vida. Si no tienes esta conciencia, posiblemente estás comparando tu hoy con tiempos anteriores. Antes todo era mejor. La Biblia en Eclesiastés 7:10 dice que no debemos decir que los días antes eran mejores que los de hoy, porque no somos sabios si decimos eso, dice el predicador allá. Quiere decir que, ¿cómo evalúas tú tu situación presente? Y si no concluyes que estás viviendo en el mejor momento de tu vida, tomando en cuenta de que estás siendo transformado hacia la meta, entonces tú tienes que reconocer que estás equivocado. Porque hoy es el mejor momento de tu vida. Porque hoy puedes tú, junto con Dios, actuar, decidir, reaccionar. Tú puedes hacer algo hoy. Y por eso hoy es el mejor momento de tu vida. Y si entiendes eso, puedes ser transformado más fácilmente que si personas que están viviendo o en el pasado, antes todo era mejor, o personas que están viviendo en el futuro, ojalá que todo llegue a volver a ser bien como antes. No, hoy es el día de tu salvación, dice la palabra. Quiero concluir con un pensamiento sencillo. Yo vi en el internet de que la distancia de Egipto a Jerusalén, de la capital de Egipto, Cairo a Jerusalén, son 761 kilómetros. Si yo lo manejo con automóvil, me llevaría 9 horas y media para llegar de Egipto a Jerusalén. Si me voy a pie, calcula Google Maps, calcula que necesitaría 152 horas a pie. O sea que si camino 8 horas al día, yo podría caminar en 19 días de Cairo a Jerusalén. Ahora, Israel estuvo en el desierto casi 40 años. ¿Qué hicieron 40 años dando vueltas en el desierto? Pues exactamente eso. Dieron vueltas al monte, dieron vuelta y otra vuelta al monte. ¿Por qué? Porque no aceptaron el proceso de transformación. No se arrepintieron. No aceptaron de que Dios tenía un buen plan para sus vidas. No tenían la visión de que sí, un día iban a volar como aquel mariposa que todavía está en su estado anterior. No tenían esta visión y por eso se murió un pueblo entero dando vueltas, no avanzando ni un metro. ¿Por qué? Porque no aceptaron este proceso de transformación. Y Dios había hecho todo con tal de que Israel hubiera podido caminar de Egipto a Jerusalén en 3 semanas, sin problemas, pero no lo lograron. Bueno, por eso nos exhorta a todos de que volvamos a crear una conciencia de que hoy estoy viviendo en la presencia de Dios y hoy puedo yo colaborar con Dios con tal de que mi transformación hacia la meta en Cristo avance o no. Así que usemos el día de hoy con tal de que Dios sea contento y feliz y que nosotros podamos realmente gozar
de esta transformación, qué es lo mejor para nuestras vidas. Que Dios nos siga ayudando a comprenderle a Él y sus caminos cada día mejor. Bendiciones.